somos una revista que preocupada por innovar, preocupada por divulgar, tratamos de generar espacios que permitan leer lo que otras personas investigan y quieren difundir. Y en ese sentido hemos impulsado Horizonte Mediterránea como un espacio que ponga en relación a las personas que coinciden en los monográficos temáticos de la revista. Hoy inauguramos esta iniciativa en un momento en el que la revista está indexada en Scopus, en cuartil 1 de estudios culturales en el 2021. Esa es nuestra mejor indexación, aunque también estamos en otras bases de datos. Y me gustaría comentar como rasgos distintivos de Mediterránea que no cobramos por publicar y que tratamos de verdad de luchar por plazos de gestión aceptables tanto para los autores como para el equipo de revisión. Bien, pues sin más, vamos a abrir este espacio, un espacio que en esta ocasión tiene el tema de la ética en el foco, la ética de la comunicación digital, nuevos modelos e instrumentos de rendición de cuentas, un monográfico que ha sido coordinado por el doctor Jesús Díaz del Campo Lozano, la doctora Ruth Rodríguez Martínez, la doctora María Teresa Nicolás Gavilán y la doctora Susan Feingle. Jesús Díaz del Campo es vicerrector adjunto de investigación y secretario del Comité de Ética de la Investigación y profesor titular de UNIR. Cuenta con 2 sexenios y más de 50 artículos en revistas de impacto y ha dirigido varios proyectos de investigación. Y la doctora Ruth Rodríguez Martínez es profesora de periodismo en el Departamento de Estudios de la Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y sus principales líneas de investigación son la rendición de cuentas de los medios, la desinformación y los medios en las transiciones democráticas. Bueno, pues sin más dilación os paso la palabra para que comentéis el porqué de este monográfico y deis paso a sus textos. Pues muchas gracias, Victoria. Si os parece, voy a tomar yo la palabra en primer lugar. Y lo primero es, por supuesto, agradeceros a ti, Victoria, a todo el equipo de Revista Mediterránea, veo, por ejemplo, a Jesús y a Tatena por ahí, pero a todo el equipo, por la invitación a formar parte de esta iniciativa que nos parece además tan interesante y tan adecuada. Además, es doble motivo para nosotros de especial alegría inaugurar este espacio y hacerlo, como bien has dicho, en ese momento histórico para la revista, pero que me atrevo a aventurar que será después, vendrán otros mejores, todavía en términos de indexación y de muchos otros éxitos, como corresponde a cuando se hacen bien las cosas y se hacen además de forma ética, y valga la redundancia. Y lo hacemos con un monográfico que aborda cuestiones que nos apasionan, yo creo que esa sería la palabra, a los 4 investigadores que nos hemos encargado de coordinarlo, porque esta responsabilidad la he compartido con mi compañera Ruth Rodríguez, que está hoy con nosotros, de la Universidad Pompeu Fabra, que va a ser quien después se encargará de dar paso a los distintos autores con sus propuestas que componen el monográfico, pero también nos han acompañado en esta aventura la profesora María Teresa Nicolás Gavilán y la profesora Susan Fengler, a quien antes has presentado, Victoria. Y yo creo que paso ya a hablar del monográfico en sí, ética de la comunicación digital, nuevos modelos e instrumentos de rendición de cuentas. Yo creo que la pregunta que cabría hacerse es por qué pensábamos y seguimos pensando que era necesario realizar un monográfico como este. Yo creo que basta con mirar al panorama tan convulso que vivimos en tantos ámbitos y con tantos cambios estructurales, tanto en el mundo del periodismo en particular como en el de la comunicación en general. Podríamos hablar de cómo ha cambiado el modelo de negocio, cómo está cambiando las relaciones con la audiencia, cómo también están modificándose las organizaciones y los sistemas de trabajo en las redacciones, pero no se queda ahí la cosa, ¿no? También podemos hablar de la crisis de credibilidad, de la desinformación, de las fake news, de forma que la ética y la deontología, que siempre están ahí, que siempre son necesarias, asisten también a su vez a una transformación muy profunda en sus principios clásicos. Principios como la verdad, la privacidad, siguen estando ahí, siguen siendo válidos, pero tienen que adaptarse a este nuevo estado de cosas. Y si bien los periodistas digitales probablemente se enfrentan, podríamos decir, a los mismos dilemas con los cuales han lidiado los tradicionales, ahora además tienen otros nuevos y los que ya tenían adquieren una naturaleza diferente, ¿no? En ese escenario,
pensamos que la rendición de cuentas es un concepto capital y que adquiere una importancia central para, sobre todo, restablecer algo esencial como es la confianza de los ciudadanos en los medios, que o ha descendido o, si fuéramos más catastrofistas, podemos decir directamente que se han perdido. Y a nuestro juicio hay 3 elementos esenciales para alcanzar esa meta que además se han reflejado muy bien en el número. Ahora comentaremos las propuestas. Serían la transparencia, la autorregulación y la participación del público. Con ese horizonte, precisamente, lanzábamos este monográfico que pretendía atender y presentar alternativas para hacer frente a esa desconfianza. Es un monográfico que además se enmarca en 2 proyectos de investigación muy relacionados con la ética, el proyecto MediaAccess y el proyecto FADmedia, que lidera mi compañera Ruth, ambos, y en uno de ellos pues, he tenido el honor de participar, y que da cabida a investigaciones y a estudios de caso que se centran en cuestiones como las perspectivas de futuro de la ética de la comunicación, algunos nuevos desafíos éticos que surgen en el mundo de lo digital. ¿Cuál sería en estos momentos el papel, el rol de los instrumentos de autorregulación y de la rendición de cuentas de los medios? La puesta en práctica de nuevos modelos de transparencia y gobierno abierto, el papel más activo de los ciudadanos, cómo acercarnos de una manera ética a las redes sociales o el impacto de la verificación, ¿no? Todo ello se ha plasmado en diferentes propuestas que ya sin más pues le cedo la palabra a mi compañera Ruth para que les vaya dando paso y que sean los principales protagonistas de ellos, es decir, sus autores, quienes nos las presenten. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Jesús. Bien, como bien decía mi compañero, damos paso ahora a la intervención de la investigadora Marta Redondo García, a quien agradecemos su presencia esta tarde, y que firma junto a Carmen Cazarel Serra el artículo Investigación de la ética periodística en España, evolución y prospectiva, en el que han analizado los artículos científicos, también tesis doctorales, proyectos de I+D y grupos de investigación vinculados a la ética periodística en España. Marta Redondo García es profesora contratada doctora de la Universidad de Valladolid y miembro del grupo de investigación reconocido Nuevas Tendencias en Comunicación, NUTECO. Como profesional ha trabajado en diversos medios de comunicación como Antena 3, Televisión Española o Vía Digital, entre otros, y es miembro del equipo de trabajo de MapCon. Bien, cuando quieras, Marta, tienes el turno de palabra para poder explicarnos en detalle la investigación que habéis llevado a cabo. Muchas gracias. Nada, agradecer, Victoria, la iniciativa y saludar a mis admirados Jesús Díaz del Campo y Ruth Rodríguez, a quienes leo con asiduidad. No sé si todo lo que han publicado, pero vamos, casi todo. Carmen Cazarel le hubiera gustado estar, pero no ha podido y bueno, me ha pedido que intervenga yo en nombre de las dos. Y bueno, esta investigación, claro, parte de lo fundamental es el proyecto de investigación MapCom, que me imagino que lo conoceréis bien. Es un poco el acrónimo de Mapas de la Investigación en Comunicación en las Universidades Españolas. Carmen Cazarel es la investigadora principal en este segundo MapCom. Ha habido 2 proyectos MapCom y en total abarcan una década, de 2007 a 2018, donde han investigado la investigación en comunicación en España. Os invito a que visitéis la página MapCom, que está disponible para todos. El objetivo del proyecto era hacer una cartografía, ¿no?, de la investigación en España y, de hecho, en la página podéis consultar estos mapas interactivos que son muy visuales, muy claros y que realmente os invito a verlos porque son muy útiles, yo creo. MapCom lo que ha hecho es analizar distintos productos de investigación. Ha analizado tesis doctorales, proyectos de investigación financiados, grupos de investigación en universidades con grados o posgrados en comunicación. Ha analizado los artículos publicados, esto sí, en las 10 revistas mejor posicionadas en Google Scholar, exclusivamente esos. También ha investigado los libros publicados en las editoriales de referencia y, finalmente, también se ha metido con las comunicaciones, aunque también lo ha limitado a las que han sido presentadas en los congresos de la AEIC. De todo este material ingente, os podéis imaginar, lo que han estudiado son
bueno, pues diversas variables, ¿no? Autores, género, enfoques, objetos de estudio, metodologías, líneas de investigación dominantes, universidades principales, es decir, diversas variables de todo este material. En la página Mapcom están las bases de datos ya colgadas de todo el proyecto, tanto las iniciales como las posteriores de esta segunda fase, y pueden ser explotadas por cualquier investigador, con lo cual os invito a que veáis esas bases de datos y que son, como os digo, muy, muy exhaustivas y que el que lo desee, ahí podéis utilizar los datos que están ahí en abierto en esas bases de datos. Sí que siempre hemos tenido la cautela en Mapcom de invitaros a que si vais a investigar algo lo pongáis en conocimiento del grupo de investigación, sobre todo para no duplicar o para avisaros si ya hay alguna investigación en marcha en ese sentido y bueno, es eso, porque es triste después de todo el esfuerzo que ya 2 investigaciones prácticamente iguales, ¿no? Entonces, bueno, con esa, ¿no? Con esa eh, bueno, esa cuestión, pues os invito a explotar esas bases de datos que están a disposición de todos. Bueno, para este artículo que hemos publicado, que nos habéis publicado en Mediterránea, lo que nos fijamos es, claro, toda la producción relacionada con la ética periodística y buscamos no en todo el material, sino en cuatro bases de datos. Las de las tesis doctorales, los artículos científicos, los proyectos de investigación y los grupos de investigación, en esos 4 apartados. Lo que hicimos fue, nada, buscar por palabras clave en nuestras bases de datos, las palabras que elegimos: ética, deontología, autorregulación, responsabilidad y moral, su equivalencia en otras lenguas oficiales y el inglés. Y, pues bueno, pues vivimos a ver qué salía, ¿no? Realmente habíamos previsto que los hallazgos fueran algo más numerosos, pero realmente vimos que la producción en ética es muy limitada, ¿no? Tal vez esa es una de las principales conclusiones. 3.500 unidades rastreamos entre todo esto que os estoy diciendo y solo 55, es decir, un 1,5% se dedicó a la ética periodística. Con lo cual, bueno, eso es nuestro corpus, las 55 unidades, ¿no? Entre proyectos, artículos, etcétera, que se dedicaban a la ética periodística. De ese corpus lo que analizamos es universidades e investigadores más prolíficos, si existía colaboración entre universidades a la hora de investigar la ética, si había internacionalización, se contaba con otras universidades o doctores de otros países. Las temáticas más abordadas, ahí establecimos una categorización por 5 categorías. En primer lugar, autorregulación y normativa. En segundo lugar, principios éticos. La tercera, responsabilidad y profesionalismo. Enseñanza de la ética y, bueno, un apartado de otros para incluir aquellas que esperábamos que fueran minoritarias. También lo que analizamos fue en los medios de comunicación objeto de estudio preferente, para ver que se estudiaba más. Pensábamos que la televisión, y efectivamente era un campo bastante abordado, y la metodología que se había aplicado a esas investigaciones. Bueno, resumo un poco los resultados. En tesis doctorales, fijaros, solo encontramos 17 tesis, es decir, un 0,69% del total de las tesis defendidas en ese periodo, en esa década, con un protagonismo muy, muy, muy importante de la Universidad Complutense, donde se habían defendido una buena parte de esas tesis, ¿no? 7 de 17. Ya aquí observamos una de las constantes que hemos percibido en la investigación de la ética, que es un poco el techo de cristal de la Universidad Española, ¿no? Fijaros la cifra que es interesante, un 70% de las tesis sobre ética estaban realizadas por mujeres. Y sin embargo, cuando analizábamos los directores de esas tesis doctorales, resulta que la cifra se invertía y se incrementaba, ¿no? El 82% de los directores de esas tesis eran hombres, ¿no? Lo que ponía bastante en evidencia ese techo de cristal que luego lo observamos en otros aspectos. Respecto de los artículos científicos, este es el volumen más importante, ¿no? Solo un 3,8, es decir, se dedicaba a la ética de los más de 400 que analizó Mapcom
Y aquí no vimos una tendencia creciente a más interés de investigar la ética, ¿no? Realmente era bastante irregular, ¿no?, la evolución en esos 10 años, con picos, un poco un esquema muy de picos de sierra, y solo había un año muy importante en cuanto a presencia de artículos sobre ética, pero coincidía, claro está, como podréis imaginar, con un número especial que el profesional de la información dedicó a la ética y que por eso se disparaba. Pero realmente había muy pocos artículos, esa era la constante, y solo en ese caso se observaba un mayor trabajo, un mayor esfuerzo. Respecto a los proyectos de investigación, de nuevo, cerca de 250, solo un 2% se dedicaron a la ética. Aquí sí que vimos algo que contradecía un poco las conclusiones en los otros apartados. Vimos que la ética digital, que es un poco el objeto de interés de nuestro encuentro de hoy, estaba muy poco presente en las investigaciones realmente, ni en tesis, ni en artículos. Y sí, en los proyectos sí que vimos que 2 de los 5 proyectos que tenían como ánimo principal la ética, pues sí se centraban en la ética digital, con lo cual de alguna forma veíamos como esperanzador que el resultado de esos proyectos no pues apareciese ya a través de artículos o de comunicaciones, etcétera. Respecto a los grupos de investigación, pues sí, aquí Mapcom estudió más de 200 y casi un 8 tenía como línea de interés, o una de sus líneas de interés, la ética. Pero claro, es que buscamos estas palabras clave en todos los apartados de los grupos de investigación. Realmente, cuando reducíamos la muestra a aquellos grupos donde en su propio nombre, en su denominación, aparecía alguno de estos términos que habíamos utilizado, pues vimos que solo 3 lo llevaban en el nombre del grupo, ¿no? Y claro, también vimos que había grupos de investigación que tenían intereses muy heterogéneos, muy variopintos, y que a veces incluso algunos eran realmente un cajón desastre donde prácticamente cabía todo, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues también, ¿no?, realmente grupos dedicados explícitamente, no específicamente a la ética, ni un 1,5%. Aquí os he dado un poco las cifras. En las conclusiones generales, nada, por no alargarme, en primer lugar esa, la escasa actividad científica, la escasa producción, ¿no?, sobre ética periodística en todos estos aspectos. Se concentra además en muy pocas universidades. Del total de las 55 que imparten titulaciones en comunicación, pues destacaba la Complutense, como os he dicho, bueno, destaca en muchos aspectos, ¿no? En muchos niveles de estudio. También la Universidad de Sevilla, que tenía un foco importante, y la Universidad del País Vasco. Esas 3 eran las más pioneras, pero bueno, por supuesto, también la UNIR, gracias a Jesús Díaz del Campo, la Pompeu Fabra, gracias a Ruth Rodríguez, pues ahí ocupaban un puesto destacado en la investigación de la ética. De nuevo, una comunidad muy limitada de investigadores, realmente eran los mismos nombres repetidos, ¿no? Suárez Villegas, pues es que Suárez Villegas había escrito no sé cuántos artículos, algunos muy relacionados, quiero decir que procedían tal vez de la misma investigación, que se habían explotado en varios artículos, bueno, así nombres muy repetidos. Respecto a colaboración e internacionalización, bajísimo, ¿no? No hay colaboración entre universidades para estudiar la ética periodística, es un poco lamentable. No hay internacionalización, no se colabora con otras universidades o muy poco. Esto sí que un miembro del grupo decía que era un endemismo de la Universidad Española, que realmente no aboga o no busca esa internacionalización, y efectivamente en la ética también se había visto. Y en cuanto a los temas, que tal vez sea lo más interesante, pues eso, todavía quedaba mucho margen por hacer en el periodismo digital, porque realmente de toda la producción analizada, en torno a un 19% se dedicaba al periodismo digital. Y eso nos parecía sorprendente, sobre todo por la necesidad de investigar algunos de los temas que aquí se han abordado, ¿no? Las fake news, el clickbait, la moderación de comunidades, los delitos de odio. Es decir, es que hay un campo ingente que está por analizar, ¿no?, por estudiar más profundamente. Y Marta, vamos a pasar al debate para que dé tiempo también al resto. Sí, perdóname, Victoria, que ni he calculado, he dicho un par de folios, pero esta vez me enrollo más de la cuenta, perdonadme. Nada, bueno, si quieres, nada, respecto a las metodologías, que esto yo creo que a lo mejor sí que nos puede dar un poco de pie al debate.
era gracioso porque veíamos que había una diferencia entre los estudios de comunicación dominantes, que el análisis de contenido era la metodología fundamental, pero con mucha diferencia. Aquí, en la investigación de la ética, predominaban los métodos discursivos, entrevista y encuesta. Ahí sí, tal vez podemos ahí debatir como una metodología, pues eso, que realmente los estudios de ética es muy prevalente y no lo es tanto en los estudios generales de comunicación. Y me llama la atención que no se utilice el cuestionario como técnica habitual, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno, encuestas sí, a veces con cuestionarios sí. Decíamos métodos discursivos, pero sí, encuesta, entrevista, esos eran los métodos más utilizados, sí. Bueno, yo felicitaros por este proyecto. El otro día coincidimos en el Congreso de Barcelona con Carlos Lozano y le animé a continuar porque este proyecto creo que está acabando ahora. Es un proyecto necesario para consolidar el campo. Y dejar pasar un periodo temporal a lo mejor compromete los datos y la continuidad y esa perspectiva longitudinal. Pero os animo de verdad con fuerza a seguir trabajando este tema. Gracias. ¿Hay preguntas? Por aquí, si me permitís, entre pregunta y reflexión. La línea que comentaba Victoria, creo que si se animan en Mascon a continuar el proyecto, pues la colaboración entre universidades españolas se obtendrán unos resultados sensiblemente diferentes simplemente por los proyectos que ha liderado Ruth junto a Marcel, los dos que se han mencionado, porque doy fe de que hay artículos con coautorías de 2, 3 universidades, tenemos unos cuantos, y ellos también han trabajado la internacionalización. Y luego sí que hay, si nos vamos a la vieja escuela, que Marta ha estudiado en algunos otros artículos y nosotros también, el análisis de contenido en el inicio del estudio de la ética de la comunicación en España era el paradigma también por el análisis de códigos, ¿no? Entre ellos protagonizado por mi propio director de tesis, por ejemplo. Pero a partir de ahí es verdad que quizá la evolución que se señala en este monográfico hacia nuevas tendencias de la ética, como puedan ser la rendición de cuentas y la transparencia, nos llevan también, y es curioso, y lo ha detectado vuestra investigación, y esto es muy, muy interesante para todos los que estudiamos la ética, Marta, que el cambio de temática también lleva aparejado cambio en la metodología. A nosotros nos chocaba porque, fíjate, decíamos, sí, efectivamente localizamos muchas investigaciones que tenían esa doble metodología, ¿no? Por un lado hacían un análisis de contenido de códigos y luego entrevistas a los periodistas, ¿no? De lo que, bueno, pues cómo ellos aplicaban. Y sin embargo, echábamos en falta una tercera pata, ¿no? De análisis de contenido de cómo esos códigos se llevaban a la práctica, es decir, en la práctica periodística si se aplicaban, ¿no? Y decíamos, bueno, está muy bien que se consulte, ¿no? Que se entreviste a los periodistas, pero claro, nos fiamos mucho de su nivel de sinceridad. Nos falta la prueba de la verdad que sería, vale, esto me dicen, pero ¿qué hacen? Y nos parecía interesante no añadir ese análisis de contenido de su trabajo periodístico para ver si realmente había una aplicación de esas normas que ellos decían o no decían respetar, pero que esa tercera pata considerábamos que era relevante y sin embargo apenas estaba presente. Muy bien, pues si os parece, Jesús, Ruth, pasamos al siguiente texto. Muy bien, claro que sí. Bien, a continuación contamos con la participación de las académicas Rebeca Illán Arévalo Martínez y Carla Belén Negrete Huelga, quienes firman el artículo El gobierno abierto como un modelo para el desarrollo de la rendición de cuentas, que nos lleva hasta México y a conocer el impacto de la sociedad civil e innovación tecnológica en el ámbito de la rendición de cuentas. Rebeca Illán Arévalo Martínez es directora del Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada y coordinadora académica del doctorado en Investigación de la Comunicación, adscrito al Sistema Nacional de Posgrados de CONACYT de la Universidad Anáhuac de México, y es doctora en Comunicación Aplicada por la Universidad Anáhuac de México con un postdoctorado por la Universidad de Málaga. Por su parte, Carla Belén Negrete Huelga es profesora investigadora y coordinadora técnica del Laboratorio de Ciudadanía Digital de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro y es doctoranda en Investigación de la Comunicación por la Universidad Anáhuac de México, maestra en Comunicación y Cultura Digital por la Universidad Autónoma de Querétaro. Si os parece bien, Rebeca, Carla, podéis dar comienzo ahora a vuestra intervención para que nos expliquéis en qué ha consistido esta interesante propuesta
que trae a la luz distintas maneras de involucrar, ¿no?, a la sociedad civil y también otros actores de la sociedad. Cuando queráis. Sí, claro que sí, gracias. Muy buenas tardes a ustedes, buenos días a nosotras. Y bueno, va a empezar Carla y yo más adelante hablo. Adelante, Carla. Sí, muchísimas gracias por el espacio también a los coordinadores, muchas gracias. Bueno, pues comentarles que el artículo surge de la revisión del gobierno abierto como un modelo que comienza a desarrollarse a partir de la necesidad de combatir la desconfianza en el gobierno a través del involucramiento de los ciudadanos en los asuntos del Estado, bajo una perspectiva más innovadora de la rendición de cuentas, ¿no? Entonces, en el artículo lo que realizamos nosotras fue analizar los 33 compromisos adquiridos por México ante la Alianza para el Gobierno Abierto mediante los 4 planes de acción que han surgido desde que comenzó esta iniciativa en 2011. Lo que fuimos haciendo fue un análisis de qué tipo de rendición de cuentas estaban realizando en cada uno de estos compromisos para ver si había una evolución hacia precisamente este involucramiento ciudadano o si seguíamos bajo modelos verticales de rendición de cuentas en donde pues solamente se buscaba garantizar el derecho constitucional, ¿no? Entonces, lo que hicimos en este sentido fue que pues mediante este análisis mostramos que poco a poco las iniciativas de rendición de cuentas han ido avanzando hacia un mayor involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil y una tendencia a la colaboración desde unas primeras iniciativas. Sin embargo, la rendición de cuentas en los primeros 3 planes de acción fueron mayoritariamente verticales, es decir, para únicamente este cumplimiento de garantías que mencionaba, sin que la sociedad civil mantenga un papel activo, ¿no? Entonces, se observó también la disminución de la cantidad de compromisos conforme al avance de los planes y que estos iban casi siempre acompañados de acciones de transparencia mediante la apertura a la información para la consulta pública, pero que quedaban ahí, ¿no? O sea, el compromiso hacia la rendición de cuentas se tornaba entonces en un acto voluntario del ciudadano para hacer la rendición de cuentas, ¿no? Incluso, pues, en ese sentido, en algunos de ellos incluso se da por sentado que, pues, la rendición sucederá, ¿no? Solo por el mero acto de transparentar los actos, la información. Entonces, así también el estudio muestra que el papel de la tecnología continúa bajo esquemas meramente informativos, sin que haya una gestión más innovadora que involucre una comunicación bidireccional y mucho menos una descentralizada, ¿no? Entonces, la tecnología se mantiene en un papel de canal de difusión, canal de información, y eso es como se pretende seguir utilizando en estos modelos de rendición de cuentas. Entonces, bueno, no obstante, podemos ver que es un camino que muestra varios aspectos por reforzar para que no se perciba solamente como este acto voluntario, sino que además está acompañado de actos de transparencia, participación ciudadana e innovación tecnológica, que es principalmente los otros pilares bajo los que el modelo de gobierno abierto se mueve. Y bueno, pues ahora sí le doy la palabra a la doctora Rebeca Arévalo. Sí, gracias. Bueno, pues esta investigación, la verdad, nos permitió encontrar elementos importantes como que no es por sentado que el dar acceso a la información, el ser transparentes, sea un sinónimo de la participación ciudadana, que la evolución en la rendición de cuentas en nuestro país se ha dado. O sea, es un hecho que sí ha habido una evolución, eso no se puede negar. No obstante, las plataformas siguen en control del gobierno, lo que limita un poco el acceso a determinados aspectos de esta información. Solo en el último plan ya se observó que una organización de la sociedad civil pudo tener el control de estas plataformas. La tendencia en la colaboración, por lo tanto, que observamos es diagonal, no se alcanza en todos los niveles que ya nos ha descrito Carla. Y también un punto importante es que sin la participación ciudadana y sin la medición de los acuerdos
o los compromisos que ha establecido en el gobierno abierto en cada ciclo el gobierno, pues es imposible medir esta evolución. Nos encontramos con esa limitante en la investigación. No estaban todas las mediciones en las plataformas, tuvimos que sacar los datos de lo que había y por lo tanto consideramos que un paso siguiente o una línea de investigación a seguir en este sentido sería revisar con detalle los compromisos, identificar el nivel de cumplimiento ya con precisión de cada uno de ellos, no solo en las plataformas o en los documentos de acceso público, y también tener una línea de investigación paralela con respecto a la participación ciudadana. Cómo hacer que los ciudadanos entendamos que forma parte de nuestro compromiso y de nuestro somos como actores de esta sociedad civil que somos, tenemos que tomar las riendas de esta participación y, como bien dice Carla, no dejarlo solo en el lado del gobierno, que finalmente es lo que normalmente hacemos, ¿no? Culpar a la falta de mecanismos de parte del gobierno, cuando aunque los mecanismos existan, los ciudadanos no somos los que no participamos. Y bueno, pues hasta aquí nuestra participación, nuestra breve exposición de nuestro artículo, que ojalá les haya gustado o puedan leerlo. Muy bien, muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta por parte de los asistentes para esta interesante aportación, yo por mi parte me gustaría saber si esta investigación os ha permitido reflexionar sobre de qué manera se podría involucrar de manera más directa a la ciudadanía. Es decir, siempre me parece muy interesante vuestra propuesta, ¿no? En el sentido de que cuando hablábamos, ¿no?, de esta transformación que ha vivido la rendición de cuentas, etcétera, y en esta transformación ha sido fundamental, ¿no?, incluir otros actores en la que no solamente forman parte los medios de comunicación o en este caso el gobierno, sino también la involucración por parte de la ciudadanía. Pero bueno, si detectáis, ¿no?, que hay una especie como de falta o necesitaría ser impulsada, ¿no?, esta participación ciudadana, ¿de qué manera, qué mecanismos se podrían utilizar para que esta participación sea más firme, que se consolide y sea más natural? Bien, es un largo camino. Realmente pensar en todo un contexto de desconfianza hacia el gobierno, de apatía ciudadana hacia los asuntos públicos, de falta de participación, pues lleva a que poco a poco sea muy lento este camino en cuanto a involucrar realmente a los ciudadanos. Puede haber iniciativas, claro que sí, y en ese sentido pensar también que la innovación tecnológica nos lleva a diferentes formas de verlo, ¿no? Y podría ser, por ejemplo, a través de gamificación, ¿no? Una excelente forma para decir, bueno, entonces voy enseñando, voy haciendo que el ciudadano aprenda la democracia, aprenda la rendición de cuentas y que entonces en ese sentido poco a poco vayamos avanzando hacia un mayor involucramiento, ¿no? No sé, doctora, si usted agrega algo más. Sí, gracias. Esta investigación es relevante y bueno, acá en el Centro de Investigación y en el doctorado donde está Carla también, tenemos pocas investigaciones en aspectos del ámbito de lo público, pero sí hemos hecho diversas investigaciones desde 2013 en redes sociales, en el ámbito de Internet y la participación de los usuarios en Internet, sobre todo en el ámbito de lo privado o de las organizaciones de la sociedad civil, y me parece que es una tendencia en términos generales que somos consumidores de información, pero poco participativos en todos los ámbitos, ¿no? Es decir, el gobierno no es la excepción. Nos gusta entrar a las redes sociales, leer y ver la información, pero no somos capaces de generar un diálogo, tampoco de empezar nosotros la conversación, es otro indicador que también nosotros hemos estado midiendo, o sea, respondemos probablemente ante algo que nos afecta directamente, pero de no ser así, somos usuarios en términos generales pasivos de estas redes y bueno, creo que en este caso se comprueba lo mismo, ¿no? Ante el gobierno somos usuarios pasivos, salvo que la causa nos afecte directamente y entonces sí ya se generen otro tipo de movimientos sociales o otro tipo de participación. Jesús, ¿querías decir algo? ¿Alguna otra persona quería comentar alguna otra cuestión? Bueno, yo comentar que quizá el reto de la comunicación en este ámbito es tanto dar a conocer las iniciativas de participación como contribuir a incentivar la participación ciudadana en esos canales, ¿no? Entonces, creo que la comunicación es decisiva para que esos canales sean efectivos, ¿no? Generen una participación efectiva, trascendente. No sé si tenéis alguna sugerencia en ese sentido. ¿Cómo hacerlo?
Pues yo, en términos generales, lo que nosotros hemos identificado es que no sustituye el ámbito de lo digital a lo presencial, ¿no? Es decir, si no se generan en estas plataformas mecanismos para llevarte a la vida offline a tomar acciones, es difícil que entonces sucedan. Pueden servir como un mecanismo de convocatoria, un mecanismo de información, un mecanismo de generar un diálogo, pero que tiene que aterrizar en una acción concreta fuera de las redes, ¿no? Que ya realmente signifique para las personas un acto concreto. Y creo que en este caso el camino pudiera ser ese, ¿no? Que hubiera estos mecanismos de gobierno abierto, pero que se aterrizaran en acciones concretas donde el ciudadano de manera física y presencial pudiera tener otro tipo de actividades. No sé, Carla, si tú tienes otro comentario. Muy bien, pasamos si queréis al siguiente texto para ir cumpliendo con horario. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Pues sí, en tercer lugar tenemos al profesor Abel Swing, que con su artículo Instrumentos de rendición de cuentas en los medios de comunicación social de Ecuador, percepciones de periodistas y ciudadanía, nos recuerda la necesidad de fomentar el papel activo de la audiencia para consolidar la pluralidad y diversidad mediática. Swing firma su artículo con Cruz Calla Ordóñez y Javier Herrero Gutiérrez. Abel Swing es docente del Departamento de Comunicación de la Universidad Técnica Particular de Loja, en Ecuador, donde dirige la maestría en Comunicación con mención en Investigación y Cultura Digital. Es coordinador del grupo JICA, integrante del Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos, OIME. Bien, Abel, cuando quieras, el espacio es tuyo para poder compartirnos algunas de los resultados y cuestiones más importantes que habéis obtenido a raíz de esta investigación en el contexto mediático de Ecuador. Cuando quieras. Muchas gracias, Abel. Muchas gracias, Ruth. Un saludo afectuoso a colegas investigadores y las personas que nos siguen en ambos lados del Atlántico. Es para mí muy grato compartir en esta comunidad académica. Efectivamente, lo que presento es fruto de una colaboración entre el colega el profesor Javier Herrero Gutiérrez de la Universidad de Salamanca y del caso de la Universidad Técnica Particular de Loja, mi colega la doctora Cruz Calla Ordóñez y yo. Lo que nos motivó a hacer este trabajo fue el ambiente que vivimos en América Latina, en Ecuador, puntualmente respecto a la regulación, al control que se está haciendo en los medios de comunicación y a lo que sucedió en la última década en torno a digamos, leyes de comunicación y una actividad muy rigurosa respecto a lo que hacen los órganos o consejos de comunicación. Y esto ha significado una, digamos, inhibición de la información, a veces una presencia muy fuerte, digamos, de entes legislativos, incluso de abogados en las redacciones de los medios de comunicación, para no ir en contra de lo que disponen las leyes o los reglamentos. Y también una experiencia particularmente que se dio en Ecuador de una entidad denominada Superintendencia de la Información, que actuó como, digamos, un ente censurador, como fue catalogado. A partir de aquello existió una reforma en la ley de comunicación de mi país y se motivó para que haya una dimensión diferente de lo que debe hacer el Consejo de Comunicación, orientado sobre todo al trabajo de la autorregulación. Y pasar, digamos, de este momento, digamos, que les comento, a lo actual, significa, digamos, una formación, una creación de competencias y una sensibilización en la comunidad. Desde este antecedente nos llamó mucho la atención el trabajo que viene desarrollando el proyecto Accountability y Culturas Periodísticas en España, y revisamos algunos artículos del profesor Arrudo Martínez, que nos acompaña aquí, el profesor Juan Carlos Suárez Villegas. Y eso nos motivó a tratar de seguir una de las recomendaciones que hace este proyecto de investigación, de trasladar la aplicación de la propuesta a países de América Latina. Es decir, se entiende digamos, la rendición de cuentas desde tres perspectivas importantes: la transparencia informativa, la autorregulación, la participación del público. Y eso nos despierta este interés de poder consultar cómo se percibe en Ecuador desde la ciudadanía, desde los periodistas, es decir, cómo se valora, cómo vamos asumiendo este trabajo desde los medios de comunicación frente a este antecedente, frente a un ejercicio muy rígido de la comunicación. Vemos un conjunto de indicadores de categorías muy importantes y sobre todo desde digamos, de los caracteres tradicionales innovadores.
tomando en cuenta de que hay una, digamos, cada vez mayor cobertura de Internet y hay, digamos, también políticas públicas de formar competencias mediáticas en la comunidad. Se inserta ya en los programas educativos de educación media y pensamos que eso va a dejar una plataforma respecto a ir hacia este papel desde los medios de comunicación. El objetivo, como les comento, era evaluar esta percepción de los ciudadanos y en la parte de la metodología trabajamos a partir de dos grandes encuestas no probabilísticas, a partir de digamos, de la proximidad con los periodistas, de poder levantar información y también de los ciudadanos. Complementamos esta, digamos, metodología cuantitativa con la metodología cualitativa a través de grupos de discusión. Contamos con la presencia de tanto de ciudadanos como de periodistas. Validamos la propuesta, digamos, de la encuesta a través del estadístico de alfa de Cambridge. Determinamos que fue altamente confiable y avanzamos con esta, digamos, ejecución de la investigación. Ya en la lectura de los resultados, nos llamó la atención de que digamos, los instrumentos más bien tradicionales, externos a los medios de comunicación, son los más apreciados, tanto por los periodistas como por la ciudadanía. Los otros instrumentos que vienen desde la perspectiva de innovación están, digamos, en categorías altas, pero no son los que están liderando. Hay digamos, un camino por recorrer en este aspecto, pese a que también contamos con regulaciones que motivan a que haya una rendición de cuentas, de que haya un gobierno abierto, de que se utilicen cada vez más estas posibilidades, pero aún falta, digamos, de llegar a esa categoría. Lo tradicional sigue siendo lo que imprime, lo que lleva. Luego ubicamos, digamos, fuimos estableciendo de mayor a menor esta, digamos, predominancia de los instrumentos y también coincide con, digamos, las percepciones que nos comentan, las entrevistas también, que al final de cada encuesta dejamos preguntas abiertas para que las personas que respondían nos puedan comentar en sus palabras cómo veían esto, qué impresión tenían, qué sugerencias también nos podían hacer respecto a aquello. Y luego en el grupo de discusión virtual, en este foro que abrimos, recogimos también estas informaciones de las personas. Lo que vemos es que hay una, digamos, herencia, digamos, todavía queda una impresión de esta situación muy reguladora que se dio durante el gobierno del presidente Rafael Correa en Ecuador, de que la rendición de cuentas era como una instancia, digamos, obligatoria. Hay una ley de participación también, lo comenté al inicio, que pide que los medios de comunicación, como otras, digamos, instituciones obligadas a hacerlo, como las instituciones públicas, presenten una vez al año una rendición de cuentas. Por lo tanto, se ha asumido esta figura de que es un compromiso y no un proceso de diálogo, de construcción, de acercamiento. Se lo ve, digamos, con el afán de cumplir, pero no como una vivencia para poder acercarse hacia este momento. También vemos que hay una, digamos, intención de poder avanzar más. Hay una preocupación de la comunidad de poder ganar más competencias, conocer más lo que puede hacer ellos como personas. Se percibe también intención de una pedagogía frecuente respecto a lo que se puede hacer en la participación y vemos que también hay digamos, posibilidad de aprovechar las dimensiones nuevas respecto a lo que puede hacerse, digamos, desde la parte de la participación con medios digitales. Nos parece que queda un camino y también nos resulta interesante poder compartir esto, digamos, con otros países de la área andina, porque vemos que hay unas culturas, unas similitudes entre, digamos, particularmente Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, que forman un grupo, digamos, un bloque social como la comunidad andina y puede avanzar. Hasta allí haría mi primera participación. Muchas gracias, Ron. Muchísimas gracias, Abel. Yo creo que justamente una de las virtudes de este número es esa capacidad que tiene de permitir que distintos contextos mediáticos, ¿no? Por ejemplo, en lo que sucede en España, lo que sucede en Latinoamérica, nos permita establecer un diálogo y ver este tipo de comparación en el que podemos ver, pues, similitudes, retos particulares. Y yo creo que esto ha sido una cuestión muy importante de este monográfico, ¿no? Esta voluntad internacional, pero también al mismo tiempo de identificar entre contextos mediáticos que comparten ciertas similitudes, ¿no? Pues retos comunes y ver de qué manera se afrontan en cada uno de ellos. Si tenéis alguna cuestión referente a esta investigación concreta que nos acaba de presentar el investigador Abel Swin, por favor, adelante. Creo que tenemos algunos minutos, ¿no?, para poder
Sí. Yo tengo una pregunta para Abel, porque como participante en el proyecto de Mediaces aquí en España, pues empecé a trazar contrastes. A tu juicio, o vuestro juicio, Abel, esa falta de conocimiento de los nuevos mecanismos de rendición de cuentas que se ha reflejado en el estudio, ¿está más en el debe de los ciudadanos o está más en el debe desde el Estado, que hablas de ese mecanismo censor, los poderes fácticos, que es decir, ¿interesa que no los conozcan o es a la ciudadanía quien hay que pedir responsabilidades porque tiene que dar ese proceso activo? Es un debate que siempre está, pero bueno, quería saber cuál es tu visión sobre la situación concreta en Ecuador, pero en cualquier país podríamos plantear en parte ese debate seguramente. Gracias. Lo que, digamos, ocurre en Ecuador es una falta, digamos, de tradición de medios de comunicación públicos. Eso llevó a que haya una presencia fuerte, obviamente, de los medios particulares. Luego, 10 años atrás, hay una corriente interesante de poder formar aquello que hacía falta y también motivar a que digamos, la comunidad pueda participar, pueda intervenir más directamente en los medios de comunicación. No había un concepto, digamos, de servicio público, porque había, digamos, una polaridad respecto al medio de comunicación privado, y eso, digamos, despertó unas posibilidades para la comunidad. A la par se acompañó de una regulación, como comentaba, una ley de comunicación en Ecuador que, digamos, se inspira en la Constitución del año 2008 y hacia el 2013 se instituye la ley de comunicación que lleva, digamos, iniciativas para que la comunidad conozca más de esta posibilidad. Si bien es cierto, hay una, digamos, también historia de los medios de comunicación populares, particularmente la radio, donde sí había, digamos, como una contraposición al medio privado, pero una comunicación más de tipo de alfabetización, de enseñar a leer y escribir a una gran, digamos, número de personas, de comunidades indígenas en el país, y no se vivió esa, digamos, formación de lo que podían hacer las personas, participar, no solo estar presentes en los medios de comunicación, sino también poder hacer propuestas de contenidos en los medios de comunicación, y quedó mucho más lejana la posibilidad de que intervengan con su opinión en los consejos, digamos, directivos de los medios de comunicación. Y desde digamos, breve antecedente, desde mi perspectiva es que hay, digamos, un subidón, digamos, un momento en desde el 2007, 2008 hacia adelante, en lo que se da esta posibilidad a las personas para que participen y puedan hacer digamos, inteligencia de regulación. Como que faltó, digamos, sintonizar entre lo que las leyes proponían y lo que los medios de comunicación, digamos, particulares, privados, también estaban dispuestos a permitir. Se tiene una figura también de una persona, digamos, se le da un papel mucho más activo a los defensores de audiencias como tal. Desde aquello lo que hace tal vez falta es digamos, puesta, digamos, en común de lo que permite, digamos, la regulación, desde la regulación pública, y lo que los medios de comunicación pueden también avanzar desde la autorregulación. Y ha sido como un péndulo, es decir, pasamos de una regulación muy estricta de carácter estatal a la, digamos, presencia, esta posibilidad de que los medios de comunicación trabajen desde la autorregulación. Yo lo vería así, Jesús, decir, una suerte de la posibilidad de que el Estado dé a través de la regulación y también de lo que los medios de comunicación están haciendo desde el punto de vista de la ética. Es muy interesante. En el texto se comenta también de una propuesta, digamos, que surge tanto en las opiniones de los periodistas como en las opiniones de la comunidad, de poder, en esta sintonía, se propone la figura de una corregulación, es decir, donde estén presentes los representantes de estos, digamos, sectores importantes, el Estado, la comunidad, los medios, para trabajar bajo estándares, digamos, que avancen en esa dirección. Luego hay una también suerte de desconfianza, es decir, se ve al Estado, se cree que es interesante esa propuesta, pero no se confía mucho en la forma de, digamos, de ejecutar. Se pierde legitimidad en la aplicación. Pese a que la concesión es buena, se resta legitimidad. Habrán sido ustedes, queridos amigos, testigos de lo que vivió mi país hace una semana con una fuerte movilización indígena. Y tal vez eso permite, claro, con las excepciones del caso, reflejar de que hay una, digamos, ansiedad ciudadana de poder
lograr estos niveles, digamos, de acuerdo, de desarrollo, de democratización, de esto, pero en esa sintonía hay un compromiso. Llamó fuertemente la atención, de hecho, el Consejo de Regulación de Ecuador puso un conjunto de alertas que fueron luego recogidas por la Sociedad Interamericana de Prensa y por otros organismos de la violencia que se vivió contra los reporteros, es decir, la comunidad como que ven ellos personas que están mal informando, y no es así. Entonces, yo creo que una de las claves también que la investigación arroja es esto, no sé si es lo correcto llamarlo una corregulación, pero sí un nivel de poder dialogar para encontrar estos términos de acuerdo. A partir de aquello, es importante también que no hay, digamos, una situación negativa, es decir, no es cierto. Se cree mucho en el papel, digamos, de la ética, es decir, lo que el medio puede hacer. Y tomando en cuenta, digamos, 40 años de una presencia de los medios de comunicación particulares, se rescatan ellos que efectivamente sí han ayudado, sí han colaborado, pese a que no hay una concepción de servicio público legalmente establecida, pero sí un mecanismo de ayuda. Recalco estas campañas grandes de alfabetización que han permitido que suba radicalmente el nivel, digamos, de escolaridad en Ecuador. No sé si con eso atiendo la inquietud, Jesús. Sí, totalmente. Muchas gracias, Abel. Muchas gracias. Pues si os parece, damos paso a la última intervención. Bien, por último contamos con el profesor Frederic Guerrero Solé, que analiza el caso de las celebridades politizadas en el contexto español contra la extrema derecha en Twitter, en su trabajo Realidad y detección de los trolls en las redes sociales de los medios de comunicación. Frederic firma esta contribución con los investigadores doctora Eva Pulladas, Toni Aira y doctor Lluís Mas Manchón. El doctor Frederic Guerrero Solé es doctor en comunicación por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Actualmente es el subdirector de investigación del Departamento de Comunicación de dicha universidad, de la que también es docente e investigador. Ha sido precisamente IP del proyecto financiado por el MICIN DataPop, que tiene como título Polarización, duplicación de audiencias activas y populismo en Twitter, análisis de la influencia de los discursos populistas en los debates políticos en España. Creo que además esta aportación permite, ¿no?, ver todas las dimensiones, ¿no?, que ofrece la ética, la rendición de cuentas, la media accountability, y en este caso nos vamos al ámbito digital. Vamos a ver cómo los retos, ¿no?, que también supone el ámbito digital en la ética periodística y ver con qué desafíos nos encontramos y también posibles soluciones y también elementos de debate para futuras investigaciones. Cuando quieras, Frederic. Gracias, Ruth. Quería agradeceros a Jesús y a ti poder haber participado en este número y obviamente también a Victoria por esta invitación a esta sesión. Quizá nuestro trabajo es el que más distante está de lo que acabamos de oír en las tres intervenciones anteriores, ¿no? Cuestiones de ética o rendición de cuentas, pero intentaremos también sacar alguna conclusión que tenga que ver con esto en relación con lo que tú decías, Ruth. Hay una cuestión ética importante en esta investigación, pero que tiene mucho más que ver con la ética propia de la investigación, ¿sí? Todos los procesos que hemos tenido que superar para poder utilizar los datos de Twitter en este caso, ¿no?, de redes sociales, y que obviamente nos confrontan con cuestiones también muy sensibles respecto al comportamiento ético de los propios investigadores e investigadoras. No será el centro de lo que os voy a contar, yo voy a hacer un pequeño resumen de la investigación y sí que iré a algunos retos importantes para la investigación, pero que tienen que ver con cuestiones de formación de actitudes políticas, en particular entre la gente joven, ¿no? Os explico brevemente este artículo. Este artículo nace de un tuit publicado por la cantante Rosalía el día después de las segundas elecciones generales en España de 2019, las del 10 de noviembre, en las que el grupo o el partido de ultraderecha o de extrema derecha Vox consigue un número, diríamos, cuantioso de diputados en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados de España, que son 52, ¿no? Ante este éxito de la extrema derecha española, Rosalía responde con un tuit
muy breve y muy simple que podéis ver en el artículo, que es Factbox, ¿no? A partir de aquí, Vox contestó con otro tuit mencionando, parafraseando a el que fuera fundador de la Falange Española, diciendo que solo los ricos pueden permitirse el lujo de no tener patria. Nos propusimos, dentro del análisis que estábamos haciendo ya de la irrupción del populismo de extrema derecha en la política española, ver cuáles eran las características de los usuarios que habían respondido de alguna manera positivamente al tuit de Rosalía y de la misma manera al de Vox, ¿no? Para ver cómo había tenido un impacto sobre una audiencia en particular muy poco politizada, como es la joven. Lo que hicimos fue conectar entre 8 y 10 bases de datos que ya teníamos de alguna manera registradas de elecciones anteriores y de la propia elección de 2019. Aquí viene la cuestión ética, ¿no? Donde tuvimos que hacer un gran salto por la anonimización y por todas las cuestiones que tienen que ver con los derechos de los usuarios a saber que esta información está siendo utilizada por investigadores. Y de manera muy sintética, podéis ver los detalles en el artículo, lo que nosotros vimos es el amplísimo apoyo que tuvo Rosalía ante una respuesta a los resultados electorales como fue la suya, ¿no? Esta respuesta la analizamos en términos ideológicos, y para saber cómo fue la respuesta en términos ideológicos es cuando acudimos a toda la actividad política de todos los usuarios que seguían a Rosalía o bien que habían retuiteado su tuit inicial. Lo mismo hicimos con Vox, pero fue más secundario, ¿no? Y finalmente llegamos a la conclusión de que las celebridades tienen un gran impacto en la movilización política de las audiencias jóvenes, ¿no? Hecho que no es singular como resultado de una investigación, pero sí que nos daba unos datos importantes y relativamente objetivos respecto a cómo estaban influyendo estas celebridades en las actitudes o posibles actitudes políticas de las audiencias jóvenes, ¿no? No voy a ir más allá dentro de lo que es el artículo en sí, y un poco recogiendo la invitación que hacía Ruth y también intentando mirar hacia el futuro, que es algo que ya sabéis que cuando se acaba un proyecto, como es el caso, siempre estás mirando hacia el futuro porque debes inventarte o preguntarte una cosa más. Sí que haría una reflexión respecto a esta cuestión que no sé si entra dentro del papel de la ética o no. Quizás sería de la ética de las celebridades, ¿no? O de hasta qué punto las celebridades pueden tener un papel de gran importancia en los comicios y en las elecciones democráticas en España o en otros países, ¿no? Antes comentaba Abel, creo que era, ¿no? Cosas que están sucediendo en Latinoamérica y que yo creo que nos están llegando, ¿no? Que es este auge importantísimo de plataformas como TikTok y el impacto que están teniendo entre las audiencias para dar forma a sus actitudes políticas y finalmente a su comportamiento político, que es lo que nos interesa, ¿no? En esta lógica, la pregunta que me hago más allá de esta investigación es: España 2023, nuevas elecciones, ya no serán las elecciones de Facebook, ni de Instagram, ni de Twitter, seguramente van a ser las elecciones de TikTok, ¿no? Unas elecciones en las que tenemos un contexto muy particular en el cual los jóvenes, y no sé si es por la ética periodística o no, ya no acuden a los medios tradicionales de información como fuente para dar forma a sus actitudes políticas. En cambio, sí que lo son las plataformas de compartición de vídeos cortos, ¿no? Por lo tanto, ahí va la primera pregunta: ¿qué rol van a tener estas plataformas en la formación de las actitudes políticas? Y finalmente, ¿cómo van a tener una influencia en el comportamiento político de los jóvenes, ¿no? Y no sé si también invitar al resto de compañeros y compañeras a hacer una reflexión respecto a esto, ¿no? Nos estamos moviendo en cuestiones que tienen que ver con la ética y la rendición de cuentas de
medios tradicionales, pero no nos estamos preguntando, o quizá no suficiente, sobre la misma cuestión en las plataformas que están siendo ahora mismo determinantes en las cuestiones que nos estaba planteando, ¿no? TikTok, Instagram, Twitter, que cómo podemos preguntarnos las mismas cosas que hacíamos para los medios tradicionales en estas plataformas. La pregunta 1. Y también en relación con lo que decía Marta Redondo en su primera intervención, yo me quedé un poco con la pregunta que ya voy a servir ahora, ¿no? Hablamos de periodistas, hablamos de medios, pero debemos empezar a hablar, y aquí sé que hay un tema serio, de la inteligencia artificial como proveedora de información, ¿no? Y qué preguntas vamos a hacernos respecto a esta ética y rendición de cuentas cuando ya no van a ser los periodistas ni los propios medios los que van a crear información, sino los algoritmos que van a estar desarrollados de una manera que quizá nos va a ser muy difícil de descifrar, ¿no? Lo dejo aquí resumiendo una investigación sobre el papel de las celebridades en la reacción política de los jóvenes, pero con una invitación a este papel ético, rendición de cuentas a plataformas digitales y en particular también a nuevas herramientas que creo que van a ser clave y decisivas en un futuro no demasiado lejano. Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias, Frederic. Muchas gracias por habernos respondido unas preguntas que te hiciste en el pasado y por habernos compartido las preguntas que te haces de cara al futuro, y confiamos en que puedas formularlas en el contexto de otro proyecto MICIN, o si puede ser en un contexto europeo, que sea bienvenido en un contexto de proyecto europeo. Yo creo que, bueno, has apuntado algunas cuestiones que son fundamentales y que de alguna manera u otra pues están sobre la mesa y tenemos dificultades, ¿no?, para responder porque nos faltan todavía datos y necesitamos investigaciones nuevas que justamente aborden estas cuestiones, ¿no? Como por ejemplo, qué papel desempeñan los algoritmos en este contenido, ¿no?, al que acceden, por ejemplo, en este caso, como comentabas, audiencias jóvenes, como es el caso de las audiencias usuarias de TikTok. Y creo que en este sentido, por ejemplo, encontramos, ¿no?, esta falta, digamos, de contexto mediático cuando preguntamos a los jóvenes qué medios consultan y nos contestan que bueno, sus medios de referencia son TikTok, etcétera, ¿no? Y detectamos que hay una necesidad de alfabetización mediática informacional, y a lo mejor también sería necesario apoyarlo con una alfabetización política, en el sentido de que para suplir, ¿no?, esta desafección política por parte de los jóvenes, y que en este sentido, como bien comentabas con el caso de Rosalía, vemos de qué manera estos referentes que no son ni del ámbito mediático ni del ámbito político hacen movilizarse a estas audiencias que supuestamente consideramos que no están interesadas en estos temas o que esto no va con ellos, ¿no? Pero que cuando se ven apelados por medio de una celebridad con la que se identifican, sí se movilizan e interactúan y responden, ¿no? Muy interesante lo que nos has comentado. Por favor, quería compartir el espacio para que puedan intervenir alguno de los participantes en este debate para comentar algunas de las cuestiones a las que apelaba Frederic, si consideráis que sería oportuno. Fíjate, me ha resultado interesantísimo y me acordaba, estaba intentando buscar la persona que acuñó el término y no lo he encontrado, pero era un término muy sugerente que era las élites irresponsables. Ese término. Y con irresponsables no era una crítica, sino esas élites que influían mucho, pero que no tenían ninguna responsabilidad porque no tenían por qué tenerla, porque ellos se expresaban como querían. No eran periodistas, no eran políticos, no eran representantes de ninguna institución y, por lo tanto, no tenían ninguna responsabilidad social. Ellos expresaban su opinión, pero esa opinión tenía un eco enorme, ¿no? E influía muchísimo más, tal vez, que el que, ¿no?, fuentes o élites más responsables podrían ejercer. Entonces, es muy interesante porque ahí hasta qué punto llega, es una ética personal, ahí no veo yo otra posibilidad, es una ética personal del que sabe que ejerce un influjo, pero realmente ahí es muy difícil, es un campo que siendo de una máxima influencia es verdad que tiene un pésimo control o poquísimo control. Y más cuando muchas de estas élites de determinados ámbitos son o provocadores o
o realmente no están llamados, ¿no? Tienen tal vez un séquito de fieles que lo que buscan es eso, que esa fuente sea provocadora o ataque, ¿no? O emita un mensaje muy espectacular y muy llamativo. Entonces, es que es un problema bien gordo y bien interesante. Sí, verdaderamente esto conecta también con el fenómeno de la influencia, ¿no? Y los famosos principios de Cialdini, ¿no? ¿Qué principios están ahí haciendo valer esos espacios? Realmente esa capacidad que tienen estas celebridades, los propios influencers, para erigirse en mediadores políticos, es como asistimos realmente a la aparición de un nuevo agente, ¿no? Los periodistas están desprestigiados porque han estado tan focalizados en la política que el propio desprestigio de los políticos han desprestigiado el periodismo. Entonces, ¿qué hay en el medio? ¿A quién se le otorga credibilidad? Pues a estos personajes que en distintos sectores, la música, los videojuegos, la belleza, otros ambientes, resulta que tienen comunidades masivas que les otorgan credibilidad y de vez en cuando se atreven a comentar la actualidad y a hablar de sus ideas políticas. Entonces están surgiendo como verdaderos mediadores, ¿no? Y creo que es una figura que se está configurando poderosa en ese ámbito, ¿no? De la política, y creo que vamos a asistir a fenómenos muy interesantes en las próximas elecciones, no solo en nuestro país, sino también en los otros procesos políticos de nuestro entorno, ¿no? No sé qué opinas. De hecho, si me permites, Victoria, esta investigación ha tenido una continuación en 2 trabajos finales de grado que hemos invitado a que continúen la línea de investigación, ¿no? En este caso, en la extrema derecha española. Y las 2 alumnas que hicieron el trabajo en TikTok y extrema derecha me preguntaron, Frederic, no encontramos casi nada del partido al que tú te refieres en la propia plataforma en la que tú nos quieres hacer investigar, que era TikTok, ¿no? Entonces yo les dije, es que no estamos buscando a los partidos, estamos buscando a los influencers, ¿no? Y a partir de aquí encontraron. Y hay una operación de grassroots, ¿no? O sea, de gente no afiliada que está haciendo un discurso políticamente e ideológicamente muy marcado y que seguramente, y era una de las conclusiones de lo que estaban haciendo estas 2 alumnas, van a ser los que van a marcar las elecciones en un futuro muy próximo, ¿no? Y aquí apunto lo que decía Marta, ¿cómo aplicas la ética aquí? Porque como ente estás funcionando como ciudadano, como individuo, ¿no? Por lo que tu ética no se aplica como una institución. El individuo está desinstitucionalizado, ¿no? La ética es para la institución medio, para la institución justicia, para la institución economía, pero no para el individuo. Y aquí, obviamente, como apuntabas tú, Marta, tenemos muchos problemas, ¿no? Sean celebridades o ya de base, gente que no está afiliada, pero sí muy politizada y que por lo tanto puede tener una gran influencia, como apuntaba Victoria, en procesos electorales próximos. Este es realmente la responsabilidad que tenemos, ¿no? Desde el ámbito de la comunicación, no solo quedarnos en la mera investigación, sino también en sugerir, ¿no? En sugerir cómo tienen que ser esos nuevos modelos comunicativos, cómo deben ser esos entornos éticamente aceptables de la información política. En fin, creo que tenemos mucho que decir en esto y tenemos que atrevernos también a hacerlo, ¿no? Y a hacerlo llegar a las instancias oportunas para que se considere y las prácticas se desenvuelvan en un entorno aceptable. No sé si hay alguna otra pregunta. No, pero otro comentario era gracioso porque me ha recordado también un TFG que he estado en su tribunal hace poco y también analizaba influencers, pero influencers de estas de belleza, moda, etcétera. Y es gracioso porque ahí no había ningún comentario político y aquello era un poco lo de los medios de comunicación, ¿no? La neutralidad, la objetividad para no ofender a ningún sector muy vinculado a una ideología política y no restar clientela, ¿no? Entonces, es gracioso, ¿no? Tal vez solo una celebrities, ¿no? De un estatus en las que ya se ganan la vida con otra cosa, te iba a decir, o tienen, ¿no? Pueden
expresar su ideología o sus ideas de una forma libre, ¿no? Y porque no dependen de una marca o de alguien que un poco limite o, ¿no? o contradiga su mensaje. Bueno, pensemos también que las propias celebridades son marcas y están monetizadas. Entonces, pueden ser también objeto de deseo de los partidos políticos en algún momento, sobre todo si los medios convencionales, los tradicionales, resultan inefectivos. Entonces, cuidado con esto, porque, claro, tú cultivas una comunidad masiva y la cultivas manteniendo quizá esa postura un poco ecléctica hasta que te pagan, ¿no? Y esta gente es una marca, o sea, realmente es una marca, ¿no? Y facturan. En fin, vamos a ver qué pasa. Bien, a continuación vamos a pasaros el vídeo resumen del artículo firmado por Coral Cenizo, titulado Análisis y detección de los trolls en el perfil de Twitter del País España. Coral Cenizo es doctora cum laude en Ciencias de la Información por la Universidad San Pablo CEU y su labor profesional se ha centrado en los últimos 10 años en el sector del marketing y la publicidad, especializándose en estrategia, emprendimiento y transformación digital. Actualmente compagina su labor profesional como responsable de marketing de Grupo Munreco y gestionando marcas como Viserroa, Marc Maddox y Sandot, con una labor docente en universidades internacionales y escuelas de negocio. Ella no ha podido estar, pero nos ha enviado su vídeo. Gracias. Hola a todos. Antes de nada, pediros disculpas porque por motivos laborales me es imposible asistir a este encuentro. Aprovecho este vídeo para comentaros un poquito en qué ha consistido mi investigación y abrir también un debate sobre el interesante mundo de los trolls. Como todos sabéis, el nacimiento de las redes sociales y del entorno digital ha cambiado de forma radical no solamente la comunicación, sino también el comportamiento humano. Desde luego han traído consigo beneficios, por ejemplo, la mayor conectividad entre los usuarios, ventajas educativas, incluso una mayor libertad de expresión, pero también inconvenientes e incluso problemas éticos. Uno de estos dilemas son los llamados trolls. Cuando hablamos de los trolls en el entorno digital, nos estamos refiriendo a individuos que presentan un comportamiento declaradamente negativo y cuyo principal objetivo es desequilibrar las comunidades online. Por desgracia, los trolls son una realidad cada vez más presente con la que convivimos en Internet. Los medios de comunicación tampoco se libran de esta realidad. Es más, el periodismo es un ámbito especialmente interesante para los trolls, pues como difusores de la actualidad se convierte en un blanco fácil para estos ataques trolling. Precisamente por esto decidimos realizar esta investigación con la que pretendemos analizar si los trolls son una amenaza real en los medios de comunicación de España y más concretamente en el perfil de Twitter del periódico más leído de la nación, que es El País. Para ello partimos de un análisis de 767 tweets que recopilamos durante los meses de enero, febrero, marzo de 2022 y a través de los cuales buscamos tres objetivos. En primer lugar, analizar la frecuencia con la que intervienen los trolls en el perfil del País España. En segundo lugar, caracterizar en cuanto a sexo y tipología los trolls que intervienen en esta cuenta de Twitter. Y en tercer lugar, comprobar si existe una relación entre el ratio de engagement de las publicaciones y el número de comentarios trolling. Las conclusiones del estudio han sido muy claras. En primer lugar, se puede afirmar que los trolls son una realidad muy presente en la cuenta de Twitter del País España. De hecho, la presencia de comentarios trolling alcanza el 83,06% de las publicaciones, lo cual indica que esta realidad es un verdadero reto ético al que los periódicos tienen que hacer frente en su día a día. Sobre la caracterización de los trolls presentes en el País España, los datos extraídos del análisis de frecuencia también son interesantes. Por ejemplo, mayoritariamente los trolls no se identifican de forma clara hacia ningún sexo, algo que coincide con lo expuesto por algunos autores que defienden que una de las características principales precisamente de los trolls es su voluntad de engaño que llevan a cabo mediante la ocultación de su verdadera identidad. Otro dato interesante es la tipología del troll. El hater es el tipo más frecuente de troll con una probabilidad o con un porcentaje del 68,86% de incidencia. Muy distanciado además de la segunda tipología, que son los lolcols, que están presentes apenas en un 14,92% de los casos. Esto demuestra que los trolls que intervienen
en esta cuenta de Twitter son en su mayoría manifestadores de odio que participan en las conversaciones para inflamar el tono general, utilizando en la mayoría de los casos palabras malsonantes o incluso insultos. El análisis de correlación de Pearson confirmó que en efecto existe una relación entre el número de comentarios de trolls y el ratio de engagement de la publicación. Esta relación es además positiva y de intensidad muy alta, por lo que es posible afirmar que ambas variables cambian o se mueven siguiendo la misma dirección. Esto queda a su vez confirmado a través del análisis de regresión adicional que hemos hecho, que ha ratificado que es posible predecir el engagement de una publicación utilizando los comentarios realizados por los trolls como valor predictivo, y que por lo tanto es posible además diseñar un modelo predictivo sobre el engagement utilizando para ello los comentarios realizados por los trolls. A pesar de las limitaciones que pueda plantear el estudio y que quedan recogidas en el artículo publicado en la revista, los resultados también presentan importantes implicaciones prácticas. Por un lado, confirman que pese a su carácter negativo, los trolls actúan también como dinamizadores de la participación de los usuarios. Dicho de otra forma, su intervención influye en la respuesta que dan los usuarios a los tweets publicados por el medio analizado y en consecuencia constituyen un factor de influencia en el engagement obtenido. Y esto descubre de alguna forma una nueva faceta del trolling que hasta la fecha no se había tenido en cuenta. Además de confirmarse los resultados en otros medios de comunicación, se abriría con ello una nueva vía de investigación en el estudio del fenómeno trolling, a través de la cual se podrían analizar las implicaciones que tienen los trolls no solamente a nivel psicológico y comunicacional, sino también dentro del marketing comportamental. La caracterización que se ha realizado de los trolls puede resultar también de utilidad para el medio de comunicación en este caso que hemos analizado. Aporta información de utilidad para combatir esta realidad que desvirtúa en algunos casos la información y en otros está provocando perjuicios personales incluso a los periodistas. Conociendo de una forma un poco más precisa el sexo y la tipología de los trolls más habituales en el perfil, el país puede establecer estrategias de contención y de comunicación más precisas que podrían servir para reducir la altísima incidencia que tienen los trolls en la versión España de su cuenta de Twitter. Bueno, esto es a grandes rasgos en qué ha consistido el artículo de investigación que recientemente se ha publicado en la revista. Os invito a que, si queréis, abramos un debate sobre los trolls y sobre los medios de comunicación, un poco siguiendo las conclusiones que hemos obtenido en esta investigación. Muchas gracias, un saludo a todas. Bueno, pues yo creo que este espacio, otra de los aspectos interesantes es que sea intenso, pero acotado en el tiempo, ¿no? Y que todos lo encontremos interesante. Entonces, quería agradeceros tanto a los coordinadores como a los que habéis expuesto vuestros textos y a vuestros compañeros que no han podido estar aquí, pues la confianza en Mediterránea, ¿no? Para publicar vuestras investigaciones. Ahora toca difundir y os hemos dado algunas sugerencias para que nos ayudéis en esto. No todo acaba con la publicación, empieza con la publicación, ¿no? Ahora es la carrera porque nos lean, porque nos citen y eso está en la mano de cada uno, ¿no? Activarlo. Entonces, creo que además hay que verlo como una responsabilidad, ¿no? Tratar de hacer más grande los resultados de nuestras investigaciones y que alcancen a más gente, ¿no? Entonces, pues bueno, os animo a ello, que sepáis que en Mediterránea siempre tendréis un espacio para poder hablar de lo que hacéis y así nos gustaría que nos vierais como un aliado, ¿no? En esa faceta de investigar que es tan difícil en ocasiones. O sea que muchísimas gracias a todos y nada, espero que nos podamos ver pronto en otros eventos académicos y que sigamos en contacto.